Para cerrar y concluir esta segunda unidad, donde se hizo un breve esbozo de los estadios y modos de producción eh, del sistema capitalista según el planteamiento de Carlos Marx, vamos a concluir una vez que se definió la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, liberalismo, capitalismo y socialismo, la fase superior según el planteamiento marxista, que sería el comunismo. Este se entiende como la forma de cooperación y copropiedad cuyo fin es que independientemente del modo de producción social en el que se encuentre una determinada sociedad, se transforme la propiedad privada por la propiedad colectiva de los medios y modos de producción social, cuyo fin último es que la distribución de los recursos, que son escasos por definición y naturaleza, se den de manera equitativa a todos los miembros de una comunidad determinada, lo que conllevaría a establecer relaciones de poder verticales y combinadas en el marco de establecimiento de normas, leyes e instituciones colectivas. Ahora, partiendo de esta premisa, de esta definición, vamos a lo que es el estructuralismo marxista, la idea de estructura y superestructura marxista. Marx ofreció una teoría de la sociedad capitalista fundamentada en su margen de la naturaleza básica de los seres humanos. Es decir, que Marx creía que las personas eran esencialmente productivas y para poder sobrevivir, las personas necesitaban trabajar en y con la naturaleza. Al hacerlo, producían alimentos, ropas, herramientas, viviendas y satisfacían otras necesidades que les permitían vivir. Su productividad era un modo perfectamente natural de expresar sus impulsos creativos básicos. En otras palabras, las personas eran inherentemente sociales. Necesitaban trabajar juntas con el fin de producir lo que necesitaban para su supervivencia. En el transcurso de la historia, este proceso natural había sido subvertido al principio debido a las condiciones de vida de la sociedad primitiva y posteriormente a raíz de una diversidad de cambios estructurales introducidos por las sociedades en el curso de la historia, que serían los estadios o modos de producción. Dichas estructuras interferirían de muchas maneras con el proceso productivo natural. Sin embargo, era la sociedad capitalista donde esa interferencia se producía de una forma más aguda. La ruptura del proceso productivo natural alcanza su culminación con el sistema capitalista. El capitalismo es en lo fundamental una estructura, o para ser más preciso, una serie de estructuras que impone barreras entre el individuo y el proceso de producción. Los productos de ese proceso y los demás individuos, en última instancia, divide incluso al individuo mismo. Este es el significado básico del concepto de alienación, según Carlos Marx, donde dice que la ruptura de la interconexión natural entre las personas y entre las personas y lo que producen se produce, valga la redundancia, debido a que, el capitalismo se desarrolla dentro de un sistema de dos clases, el que unos pocos capitalistas poseen los medios de producción y los productos y el tiempo de trabajo de los que trabajan para ellos. En la sociedad capitalista las personas producen de forma no natural para un pequeño grupo de capitalistas, en lugar de producir para sí misma. Marx sentía una gran preocupación intelectual por las estructuras del capitalismo y por los efectos opresivos sobre los que se ejercía este sistema en la sociedad. ¿Cuál es el planteamiento de Carlos Marx? Él dice que no es la voluntad de los hombres lo que interpone el Estado su estructura, sino que ésta viene dada por la situación objetiva de las relaciones entre los hombres. El armazón jurídico es una superestructura de la sociedad burguesa cuya explicación reside en las relaciones de propiedad. Es decir, que esa armazón, esa superestructura que ejerce relaciones que reside en la propiedad, es decir, en la producción, los hombres establecen relaciones de producción.
que corresponden a un grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Es decir, que todo esto, el conjunto de relaciones de producción, constituyen lo que es la estructura económica de la sociedad. Marx dice que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual que está inserta precisamente en esa superestructura. En otra palabra, en la superestructura jurídica y política están las formas sociales de conciencia que son determinadas por el sistema capitalista. Y en la infraestructura o la estructura están las relaciones de producción, que es donde se desarrollan las fuerzas productivas materiales. En esa superestructura, el aparato jurídico político es donde están insertas las leyes, el Estado, las instituciones, etc. Una de las estructuras parciales sería esta. Y que esta va a denominar las otras dos estructuras parciales que están en la superestructura, que sería la parte ideológica, donde están las ideas, costumbres, etcétera, y la visión económica como tal. Las relaciones de producción y de cambio son las que condicionan cuál de las estructuras parciales desempeñan el papel preponderante. En fin, dentro de la superestructura estará lo económico, lo ideológico, lo jurídico y lo político, es decir, también lo social. Y la infraestructura, la estructura, estarán las relaciones de producción y de cambio. El estructuralismo marxista dice que las relaciones de producción y de cambio está definido de la siguiente manera. Primero, la estructura económica, de la que se derivan las relaciones de producción. De estas relaciones de producción se establece el proceso de interrelación e interdependencia entre una serie de sujetos que se suman a diversas relaciones sociales de producción. Esas relaciones sociales de producción y de cambio, según Carlos Marx pone, o se puede poner de ejemplo, la estructura económica agraria. Esto ya en la infraestructura, en la estructura. ¿Cuál serían las relaciones? La primera relación sería propietario y empresario agrícola. La segunda relación sería empresario agrícola, trabajadores agrícolas y trabajadores agrícolas. La tercera relación sería empresario agrícola y el mercado. Y la última relación que pone de ejemplo sería el empresario agrícola y el sector público, aclarando que pueden surgir diversas otras formas de relación. Ahora, ¿cuáles serían las gamas de relaciones? Sería las relaciones de propiedad, la tenencia de la tierra, el trabajo, el mercado y el sector público principalmente. Los sujetos de relaciones de estas relaciones serían los propietarios, los empresarios, trabajadores asalariados, los intermediarios comerciales y las instituciones del Estado, para establecer intereses comunes como las cantidades producidas, los precios, los salarios, las rentas, los impuestos, entre otros.